¿Alguna vez has intentado dejar de consumir azúcar durante un mes? Puede parecer un reto muy difícil, pero créeme que el esfuerzo merece la pena. Hoy en día solemos consumir mucho azúcar, incluso sin darnos cuenta. ¿Sabías, por ejemplo, que cerca del 80% de los productos envasados contienen azúcar? Jugos o zumos, yogures, cereales, legumbres y verduras en conserva, salsas, panes. Comproba sus etiquetas y te vas a sorprender al leer la palabra azúcar en su lista de ingredientes. Es por esto que la recomendación es reducir el consumo de azúcares agregados, que es el azúcar que ponemos, por ejemplo, en el café, los postres o en las comidas precocidas, y llevar su consumo a menos del 10% de nuestra ingesta calórica total de cada día. Esto, en términos generales, equivale más o menos a 50 gramos de azúcar por día, lo que sería unas 10 cucharadas pequeñas para un adulto promedio. Pero, obviamente, si podés reducir más su consumo, mejor. Obviamente que esto no es sencillo. Evitar o reducir el consumo de azúcar no es tarea fácil, ya que comúnmente se esconde en productos que nos cuesta creer que contengan azúcar y porque además recibe diferentes nombres. Por ejemplo, la fructosa es un tipo de azúcar presente en las frutas. Es por esto que cuando se intenta reducir el consumo de azúcar, muchos piensan en que deberían comer menos frutas, pero cuidado, porque no toda la fructosa es igual. Cuando comemos una manzana, una banana o plátano o cualquier fruta fresca, ingerimos fructosa en su forma natural. Además, es una forma saludable de consumir vitaminas, minerales y fibra. El problema está en la fructosa que contienen los productos procesados, que no tienen nada que ver con la fructosa natural de las frutas. Este tipo de fructosa es la llamada refinada y suele estar hecha a partir de caña de azúcar o de maíz, y no tiene nutrientes saludables. Está comprobado que consumir grandes cantidades de fructosa refinada puede inducirnos a la resistencia a la leptina, conducir a una mayor absorción de calorías y suponer un aumento de peso. Además, el consumo regular de jarabe de maíz de alta fructosa, presente en grandes cantidades, por ejemplo, en refrescos o bebidas gaseosas, puede aumentar el riesgo de enfermedad de hígado graso. Con todo esto, puede que ya te hayas hecho una idea sobre algunos de los riesgos del consumo de azúcares agregados y ya hayas aprendido que se esconde detrás de varios nombres, pero ¿ya conoces los principales beneficios de reducir el consumo de azúcar? Veamos a continuación qué pasaría en tu cuerpo si dejas de consumir azúcares agregados por al menos 30 días. Efecto número 1. Vas a mejorar tu capacidad cognitiva. El consumo excesivo de azúcares y grasas puede ser perjudicial para algunas funciones de nuestro cerebro, tal como lo confirma este estudio publicado por la Universidad de Nueva Gales del Sur. Así que, si querés mantener tu mente fresca y despejada, mejor alejate un poquito de lo dulce. Efecto número 2 de dejar de consumir azúcar. Vas a reducir tu presión arterial. Comúnmente el aumento de peso es el resultado del consumo excesivo de azúcar y esto conlleva a un mayor riesgo de subir nuestra presión arterial. Y como sabemos, esto puede traer entre sus consecuencias infartos, derrames, daños renales y otras enfermedades graves. Por esto, reducir el consumo de azúcar de forma consciente, aumentar el ejercicio físico, la actividad física que hacemos día a día, dejar de fumar y evitar el estrés son algunos hábitos de vida que van a ayudarte mucho a bajar y controlar tu presión arterial. Efecto número 3. Si dejas de consumir azúcar agregada, estarás ayudando a tu cuerpo a prevenir diabetes tipo 2. Hay estudios que confirman que consumir 2 o más porciones al día de bebidas azucaradas, como pueden ser refrescos, bebidas gaseosas, jugos o zumos, bebidas energéticas o tés helados, aumenta el riesgo de sufrir síndrome metabólico, que es un conjunto de síntomas relacionados con nuestro metabolismo que ocurren al mismo tiempo, y también de desarrollar diabetes tipo 2. Lo mismo ocurre con los alimentos que contienen azúcares añadidos. Es altamente probable que termines desarrollando resistencia a la insulina.
por lo que el azúcar no podrá ingresar correctamente a tus células. Recordá que las bebidas industriales, aún muchas de las que se promocionan como saludables, están llenas de calorías líquidas, así que intenta evitarlas y elegí en cambio alternativas naturales. Efecto número 4. Van a disminuir tus antojos. ¿Necesitas más motivos para dejar el azúcar? Si reducís su consumo, tus antojos de azúcar van a disminuir con el tiempo. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. El azúcar es adictivo. Cuanto más lo comas o bebas, más te lo pedirá tu cuerpo. Así que elimina de tu dieta los alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar y rompe ese ciclo vicioso. Sí, como te dije, ya sé que es bastante duro al principio, pero ya verás cómo en poco tiempo sentirás menos antojos de cosas dulces. Efecto número 5 de dejar el azúcar: vas a ahorrar dinero. Consumir mucho azúcar sale caro, ¿no te parece? Los alimentos con alto contenido de azúcar también son perjudiciales para el esmalte de los dientes y provocan caries. Además, debilitan nuestro sistema inmunológico, por lo que seguramente nuestra salud se va a ver afectada con más frecuencia. Y cuanto más enfermedades padezcas, menos días productivos vas a tener y más veces tendrás que acudir al médico, cosa que en ocasiones suele costar bastante caro. Y aunque muchos no lo crean, el efecto número 6 de dejar de consumir azúcar es que vamos a aumentar nuestros niveles de energía en el día a día. Seguramente ya te has dado cuenta de que después de comer una comida rica en carbohidratos de índice glucémico alto o azúcares en cantidades altas, sentís que necesitas descansar o incluso irte a dormir. Vas a tener un bajón de energía. Esto ocurre porque el azúcar, siempre y cuando no la estemos utilizando en ese momento, como por ejemplo cuando estamos entrenando o en una competencia, en una maratón, nos vuelve lentos y perezosos. Para hacértelo bien resumido, el motivo de este bajón de energía es que nuestro cuerpo detecta que hay demasiada azúcar en sangre y libera insulina para que salga de ahí. Esto, dicho en otras palabras, es algo así como un pico repentino de azúcar en sangre y un posterior e inmediato bajón, lo que nos va a dejar débiles, flojos. Por esto, la próxima vez que estés un poco desganado, sin saber por qué, pensá un poco en tu alimentación. Tu cuerpo va a sentir más energía si consumís menos alimentos procesados y más alimentos naturales, los que están presentes en la naturaleza. Y ante todo esto, la pregunta es: ¿cómo hacemos para consumir menos azúcar? Y creo que lo primero que debemos tener en claro es que dejar de consumir azúcar no es algo que podamos lograr de un día para otro. Y uno de los primeros pasos que podemos hacer es ir eliminando poco a poco el azúcar que añadimos directamente a las comidas y bebidas, y luego los productos que contienen azúcar añadida. Para esto, una buena idea es basarnos en adoptar una dieta equilibrada que incluya alimentos frescos y no procesados. Recordá, tené presente que no se trata de parar en seco, sino de ir cambiando hábitos poco a poco para así incluirlos en nuestra vida. Y reducir el consumo de azúcar añadida es sin dudas un buen hábito alimenticio que va a beneficiar tu salud y tu rendimiento físico. Y si este tema te interesa y te parece bien, podemos hacer próximamente un video profundizando un poco más sobre cuáles son los alimentos y bebidas de consumo diario, regular, masivo, en donde hay más azúcar, y ver algunas estrategias puntuales para ir reduciendo su consumo e ir reemplazándolos por otros alimentos que también te aseguro que son muy sabrosos, además de saludables. Es simplemente una cuestión de hábitos, de cambiar unos por otros. Si estás de acuerdo con eso y querés que hagamos ese video, déjale tu me gusta ahora mismo a este video. Y también, si podés, deja un comentario aquí debajo. Si ese comentario empieza con la palabra azúcar, además me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá y que de alguna forma este video te sirvió. Por último, te pido que me ayudes compartiendo este video con tus contactos de WhatsApp o en tus redes sociales, con personas a las que también les interesen estos temas. Ahora sí, me despido dejándote aquí debajo a la derecha
un video para que sigas viendo si te interesan estas temáticas en este canal. Y a la izquierda te dejo el botón para que te suscribas al canal si aún no lo hiciste. Nos vemos en el próximo. Abrazo de Finisher para todos.